Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a tu canal Danny Soluciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu bomba de agua periférica ha dejado de jalar agua? En este video te mostraré las causas más comunes y soluciones efectivas para que puedas arreglar fácilmente tu bomba de agua. Sigue estos pasos y recupera la potencia de succión de tu bomba de agua en minutos. Número 1. Una de las causas más comunes es el problema del cebado en la bomba de agua. Causas. La bomba de agua necesita estar llena de agua para crear la succión. Si no están correctamente cebadas, el aire en las tuberías o en la bomba impide el flujo adecuado de agua. Aquí te voy a mostrar por qué esta bomba de agua que tengo aquí periférica dejó de jalar agua. Y uno de los problemas que encontré en esta bomba de agua cuando la estaba revisando fue el puerto del cebado. Observen el puerto del cebado cómo se encuentra. Este tapón que utiliza aquí está corrido. ¿Y qué sucedía? No ajustaba aquí y no hacía un buen sellado. Y por esta razón la bomba dejó de jalar agua. Solución a este problema: cargar la bomba de agua y las tuberías de entrada del puerto de cebado hasta eliminar el aire. Después que eliminemos el aire, verifiquemos que el puerto del cebado esté bien sellado para evitar la entrada de aire. Es decir, si el puerto del cebado se encuentra con daños como que este tapón, las roscas están corridas y no hace un buen sellado por aquí, la bomba va a jalar aire por aquí o va a entrar aire y esto va a provocar que la bomba no jale el agua desde el lugar que tú la tienes colocada. Cuando hagamos el purgado y el cebado de la bomba de agua, asegurarnos que este tapón selle bien aquí en estas roscas que se encuentran aquí en el puerto del cebado. Recordar que cuando vayas a colocar agua por aquí a tu bomba de agua para hacer el cebado, debes de girar el aspa o hélice de tu bomba de agua en el sentido horario de la aguja de un reloj. Esto es para sacar todo el aire que se encuentra acumulado en el tanque frontal y en toda la tubería que va desde la entrada de succión hasta el lugar donde la tengas colocada para jalar el agua. Número 2. Flujo de aire en el sistema de tubería. Causas. Las bombas de aguas periféricas no pueden succionar correctamente si hay fugas de aire en las conexiones o en las tuberías de entrada, ya que esto afecta el vacío que necesita para operar la bomba de agua. Solución a este problema: revisar todas las conexiones y usar cinta de teflón o selladores en las roscas de las tuberías para evitar fugas. Si tú tienes colocado en la entrada de succión un adaptador macho como este, debes de colocarles teflón aquí. ¿Para qué? Para que estas roscas hagan un buen sellado con la entrada de succión. También debemos de revisar este tipo de adaptadores machos tipo PVC que tienden a agrietarse y esto provocar que la bomba no jale el agua correctamente. También debemos de verificar si las mangueras o juntas presentan desgastes o roturas. Lo correcto es reemplazarlas. Es decir, este tipo de adaptadores también tienden a sufrir desgastes en estas roscas. ¿Y qué provocan? Provocan que la bomba no jale el agua correctamente. Revisar bien estas roscas, que no esté agrietado el adaptador macho aquí
y que estas roscas se encuentren en buen estado. También colocar un buen PVC o pegante aquí si vas a reducir la entrada de succión o si va a colocar un tubo al diámetro de la entrada de succión. Revisar bien todo esto para que la bomba pueda jalar el agua correctamente. Número 3. Válvula de retención defectuosa. Causas: sin una válvula de retención en la línea de succión, el agua puede retroceder cuando la bomba se apaga. Es decir, si tú tienes tu bomba colocada en una cisterna o reservorio para jalar agua, debes de colocarle una válvula de retención. ¿Para qué? Para que el agua no se devuelva hacia atrás y siempre se mantenga llenada toda la tubería de entrada de succión, desde la cisterna hasta la bomba. Y que tu bomba no pierda el cebado. Solución: instalar una válvula de retención en la entrada de succión de la bomba de agua. Revisar que la válvula de retención esté en buen estado y si es necesario y presenta daños o fugas, reemplazarla por una nueva. Número 4, y uno de los problemas más grandes que yo veo en este tipo de bombas de agua, cuando la vamos a instalar en nuestros hogares: altura de succión mayor a la capacidad de la bomba de agua. Que si tú tienes una cisterna o reservorio y esa cisterna o reservorio tiene una profundidad mayor a la capacidad de succión que puede realizar la bomba, esto te va a provocar que la bomba puede ser que no succione el agua o que no la jale desde esa cisterna o reservorio. Causas: las bombas periféricas tienen un límite en la altura de succión. Si la distancia vertical entre la bomba de agua y el nivel de agua es excesiva, la bomba de agua no tendrá fuerza suficiente para jalar el agua. Solución: reducir la altura de succión bajando la bomba si es posible. Le voy a dar un dato. Cuando vayas a comprar una bomba de agua, primero debes de asegurarte a la profundidad que la bomba de agua va a jalar el agua y después consultar las especificaciones de la bomba de agua que vayas a comprar para asegurarte de que la bomba de agua se encuentre dentro del rango de succión. Tenemos esta bomba de agua aquí, que nos dice aquí en la placa de datos que la altura mínima de succión es de 5 metros. Si yo excedo esos 5 metros de succión, la bomba puede confrontar problemas para jalar el agua de esa cisterna o reservorio. Entonces, lo recomendable es comprar una bomba que cumpla con las especificaciones del trabajo que va a realizar. Es decir, que si tu cisterna tiene 8 metros, debes de comprar una bomba que supere esos 8 metros de succión para que te pueda jalar el agua con suficiente fuerza. Número 5. Obstrucciones en el tubo de succión o en el impulsor. Causas: la acumulación de sedimento, arena o residuos en la tubería de succión o en el impulsor de la bomba pueden obstruir el flujo de agua y dificultar la succión. Debemos de verificar que toda la tubería de la entrada de succión no esté obstruida o que no tenga golpes o aplastamiento. También que la válvula de retención no se encuentre obstruida aquí en este sedazo. ¿Por qué? Porque esto va a dificultar que la bomba pueda jalar el agua con suficiente fuerza. También
debemos de verificar el tanque frontal, hacerle un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque este tipo de bombas periféricas en muchas ocasiones las utilizamos para succionar agua de la tubería del acueducto. ¿Y qué sucede? La entrada de succión se puede obstruir con piedras, sedimentos y todo lo que venga de esa agua. También, si la válvula de retención no tiene este sedazo colocado, pueden entrar partículas de la cisterna o reservorio y obstruirte la entrada de succión. Observen aquí cómo se ve este pequeño orificio por aquí, por esta zona entre el agua, y se dirige aquí hacia el impulsor para salir por el área de descarga de tu tanque frontal. Si esto se encuentra aquí tapado o obstruido, esto provocará que la bomba no jale el agua con suficiente presión desde el lugar que la tengas colocada. También observar en el estado que se encuentra tu impulsor. Si tu impulsor presenta desgastes en estas aletas, la bomba no va a jalar el agua. Observen este impulsor, cómo se encuentra ya un poco desgastado en estas aletas. Observen que de este lado no tiene desgastes y esas aletas se encuentran en buen estado, pero este impulsor presenta deficiencia a la hora de succionar el agua o de jalar el agua para impulsar la presión por aquí. También observen este que tenemos aquí. Todas estas aletas están buenas, desde aquí hasta acá, pero aquí tenemos aletas rotas. Y cuando el agua llega aquí, que el impulsor va girando, no te lo impulsa con suficiente presión por el área de descarga. Y tu bomba puede confrontar problemas para jalar el agua. Solución: examinar el impulsor de la bomba de agua y reemplazarlo si presenta desgastes o daño. Asegúrate de que no hayan residuos atrapados que puedan impedir el giro del impulsor, porque si estos residuos impiden el giro del impulsor, la bomba no va a jalar el agua. Número 7. Motor y capacitor deficiente. Causas: si el motor no está funcionando correctamente o el capacitor está defectuoso o deficiente, la bomba de agua periférica no tendrá la potencia necesaria para generar la suficiente succión para jalar el agua. Solución: revisar el motor y el capacitor para confirmar que ambos estén en buen estado y reemplazarlo si es necesario. Tenemos este capacitor aquí, que es de unos 50 microfaradios. Este capacitor pertenecía a una bomba de un HP que trabajaba a 110 voltios. Observen que nuestro capacitor dice aquí 50 microfaradios. Aparentemente este capacitor se ve nuevo. Vamos a medir la capacitancia de este capacitor y van a ver por qué yo lo retiré de esa bomba de agua que lo tenía colocado. Observen aquí, lo voy a medir aquí en capacitancia y vamos a observar. Observen que el capacitor me está arrojando un valor en capacitancia de 40.14 microfaradios. Es decir, este capacitor está deficiente. ¿Por qué? Porque está por debajo del rango de la capacitancia que él trae. Y esto estaba provocando que la bomba de agua no jalara el agua con suficiente presión. Y en ocasiones esa bomba no jalaba el agua de esa cisterna o reservorio. ¿Por qué? Por la pérdida de potencia que tenía el motor. Es decir, donde estaba colocado este capacitor,
la bomba de agua estaba arrancando a una menor velocidad y la bomba no mantenía esas 3.450 revoluciones por minuto a la que debe de girar. Entonces, revisar tu capacitor o condensador es uno de los puntos más clave. ¿Por qué? Porque estos capacitores con el tiempo se van desvalorizando. ¿Por qué? Porque ellos tienen un tiempo de vida útil. Otro dato muy importante que te voy a dar. Tienes que asegurarte de que la fuente de energía sea estable y suficiente para la bomba de agua periférica. La fuente de energía donde está conectada la bomba está por debajo del rango a la que la bomba trabaja, como esta bomba que tenemos aquí, que trabaja a un voltaje de 110 voltios, y esa fuente de energía está en 90 voltios, 85 voltios, hasta 95 voltios, la bomba va a confrontar problemas para jalar el agua. ¿Por qué? Porque el motor va a presentar una pérdida de potencia y por esta razón tu bomba no te va a jalar el agua con suficiente presión y fuerza. Número 8, y uno de los problemas que yo veo a diario más comunes: bomba de agua sobrecargada. Causas: utilizar una bomba de agua trabajando en tiempos muy prolongados. Esto puede provocar el sobrecalentamiento del motor y el daño de otras piezas, y esto puede disminuir la eficiencia de la bomba de agua, dificultando que ella jale el agua. Solución y una recomendación que te va a dar aquí tu canal Danny Soluciones para que la bomba trabaje de una forma eficiente y que tenga una muy buena succión. Lo recomendable es que la bomba trabaje 6 horas diarias. Puede trabajar hasta 8 horas diarias, pero con la salvedad de que lo vas a hacer dándole 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Así vamos a lograr que tu bomba de agua, su tiempo de vida útil sea más largo y que mantenga una muy buena succión. ¿Por qué? Porque esas piezas no se van a desgastar muy rápido. Si te gustó toda esta información que te hemos dado, regálanos un me gusta y suscríbete a tu canal Danny Soluciones.